Y nada, vamos a dar paso a José Mansilla. José es doctor en antropología social, como él mismo ha dicho en su intervención anterior, y es profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, es miembro del Observatorio de Antropología del Conflicto Urbano, también del Grupo de Trabajo en Etnografía de los Espacios Públicos y del Grupo Cultura Popular y Conflicto. Estos dos últimos grupos del Instituto Catalán de Antropología. También es miembro del Grupo de Investigación sobre Exclusión y Controles Sociales de la Universidad de Barcelona. José está interesado especialmente en las interrelaciones entre clases y movimientos sociales, en la construcción institucional de retóricas y discursos legitimadores en procesos de reforma urbana y en la influencia en las prácticas turísticas en el tejido social de las ciudades. Este tema, está muy de actualidad. Agradecer desde la organización a José su participación y cuando quieras no te robo más tiempo. Yo como la compañera anterior reiterar también el agradecimiento a los organizadores del Congreso por la invitación, por la oportunidad también viniendo de una disciplina que es ajena, digamos, al conjunto corporativo que viene a ser el tema de los arquitectos, y más en el País Vasco y en Navarra. También me gustaría agradecerlo porque no ocurre en muchas ocasiones. Y dicho esto, voy a plantear mi propuesta siempre que, como yo soy un antropólogo, como me dedico a la cuestión urbana, en ocasiones me toca acudir a foros donde también hay muchos arquitectos. Y entonces me he dado cuenta a lo largo de la experiencia de que hay un decalaje muy importante en cuestiones de la calidad del PowerPoint entre los arquitectos, que suele ser maravilloso y mega bien diseñado, y el mío, que suele ser bastante pobre ahí, utilizando las plantillas de Microsoft y tal, con lo cual he dejado de utilizar PowerPoint y haré uso simplemente de mi propia palabra y de alguna foto, ¿no? Una vez dicho esto, para que sepáis que lo que me veréis será a mí y alguna foto que pondré, voy a articular mi comunicación, ¿no? En torno a lo que yo considero que es una práctica que es bastante habitual hoy en día y que ya he adelantado un poco cuando comentaba al principio la propuesta sobre la intervención que hizo Agustín, de cómo hay un cierto fetichismo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, si queréis verlo así, en torno a lo que significa muchas veces, sobre todo a nivel narrativo y discursivo, pero muchas veces también incluso dentro de la práctica profesional, las últimas propuestas urbanas que están apareciendo, ¿no? Y para eso voy a coger sobre todo el ejemplo de una intervención que está dando mucho que hablar y que creo que además va un poco en la misma línea que la ciudad de los 15 minutos, y es una propuesta muy de aquí, muy catalana, muy de Barcelona, que es el tema de las superillas, ¿no? De las supermanzanas, ¿no? Entonces, en base a esa propuesta de intervención en el espacio público, ya insisto, no solamente a nivel de práctica, sino también sobre todo a nivel de discurso, ¿no? De construcción en cierta medida ideológica de lo que supone que son las calles y las plazas, pues voy a intentar mostrar cómo, de hecho, hay unas limitaciones en cuanto a lo que la arquitectura o la intervención sobre el espacio urbano puede llegar a realizar, porque siempre tenemos que considerar que esta se encuentra en relación dialéctica o incluso trialéctica, si queremos verlo así, siguiendo un poco a Lefebvre, con lo que viene siendo el conjunto social sobre el que está llevada a cabo, ¿no? Antes de comenzar, como también me suele pasar, la mayoría de las intervenciones a las que suelo acompañar son como muy cuantitativas, ¿no? Aquí se ha hablado de números, se ha hablado de inversiones, se ha hablado de programas, de políticas, ¿no? De fondos y tal. Y claro, una de las cosas que solemos aportar desde las ciencias sociales normalmente es una visión un tanto más cualitativa, ¿vale? Esto yo sé que, puede recibir muchas críticas y son siempre bienvenidas, pero creo que son, muchas veces son necesarias, ¿no? Este tipo de visiones, porque también contribuyen un poco a completar o a complejizar lo que viene siendo la realidad, ¿no? La realidad de las ciudades o la realidad urbana. Entonces, dicho esto, me gustaría
comenzar hablando de una anécdota que de hecho ilustra, y es con la que comienza un libro que saqué en 2020, en el contexto de los momentos más duros de la pandemia, que yo llamé la pandemia de la desigualdad, donde jugaba un poco con el concepto de la desigualdad también como una enfermedad, ¿no? Como una mala, en catalán se dice una malaltía, ¿no? Algo que está también extendido, ¿no? a nivel global, pero que no se trata desde el punto de vista médico, sino que debe tratarse desde el punto de vista de las políticas públicas, económicas, etcétera, etcétera, ¿no? Justo en este libro yo nos contaba una anécdota de cuando estábamos en los momentos más duros del confinamiento, que era que justo en esos momentos en los que se podía salir a comprar, ¿no? A los supermercados y demás para suplirte de la comida, y etcétera. A mí me tocó salir, fui un día a comprar a un supermercado que estaba muy cerca de mi casa, aquí en el barrio de Poblenou, en Barcelona, y entonces las calles estaban completamente vacías, ¿no? Fue esos momentos en que parecía que vivíamos en una distopía, todo estaba completamente sin presencia humana, excepto aquellas personas que eran consideradas como esenciales, ¿no? Para los trabajos que realizaban, y conjuntamente muchas veces con los cuerpos de seguridad, pues era lo que te podías encontrar, o gente como yo, que iba a comprar o lo que sea, era la gente que te podías encontrar en la calle, ¿no? Entonces yo me dirigía a un supermercado que está muy cerca de aquí, no hay ni 5 minutos andando, y cuando iba para el supermercado me encontré con que en la parada de un autobús había un par de personas, ¿no? Esperando el autobús, ¿no? Una de ellas era una señora que tendría 50 y tantos años, que de aspecto racializado, ¿no? Como si fuera de origen latinoamericano, y un señor quizás de la misma edad, quizás un poco mayor, también de aspecto racializado, en esta ocasión más parecía como era que era de Europa del Este, ¿no? Rusia, Europa del Este y tal. Entonces, bueno, yo iba pensando en mis cosas y tal, mirando a todos lados, sorprendido por la situación de la ciudad, y vi a estas personas y no pensé más. Y un poco más adelante, antes de llegar al supermercado, me di cuenta de que había, que esto me imagino que pasó en todos lados, había dispuesto pues una pareja de la Guardia Urbana de Barcelona, que es la Policía Municipal, y un poco más allá, 3 coches de los Mossos d'Esquadra, ¿no? de la Policía Catalana, que estaban un poco también para vigilar que la gente no estuviera en la calle o que se cumplieran los requerimientos expresados por la normativa, ¿no? del confinamiento. Entonces, nada, fui al supermercado a comprar y pasé por delante de la Guardia Urbana y pasé por al lado de los Mossos d'Esquadra, no pasó nada. Y cuando volvía del supermercado, me di cuenta de que la Guardia Urbana había parado a las personas que estaban había parado, le estaba pidiendo la documentación, etcétera, a las personas que estaban esperando en el autobús, ¿no? Esperando el autobús, esta señora y este señor. Y que a mí no me había dicho nada, ¿no? Y me los crucé varias veces. Claro, esto me llevó a una reflexión, ¿por qué no me han parado a mí, ¿no? Que, bueno, que también estoy en medio de la calle en un momento en el que no era oportuno estarlo y que había unas limitaciones establecidas por la normativa, y por qué le habían parado a ellos, ¿no? Entonces, claro, evidentemente a ellos lo habían parado o no me habían parado a mí porque yo soy un señor, digamos, que cumple con todos los criterios de prevalencia a nivel social en cuanto a lo que significa pues ser o aparentemente de clase media, blanco, alto, no racializado, sino de origen europeo, etcétera, hombre también, adulto, etcétera, y ellos no. Ellos incumplían algunos de esos preceptos, como es el hecho de pues tener un rostro, ¿no? Un aspecto que evidentemente manifestaba que no eran de allí, ¿no? Y claro, esto me sirvió el libro para hablar de cuestiones que no son tanto cuantitativas, es decir, de niveles de pobreza y cosas así, sino que son de tipo cualitativo y que se manifiestan precisamente en el espacio público, esa que se nos llena muchas veces, o se le llena a determinado grupo de gente de la boca de lo que significa las calles y las plazas como espacios de igualdad, ¿no? Entonces, claro, evidentemente no somos iguales, por cuanto a mí me dejaron pasar y ni siquiera nadie me dijo nada, y a ellos por el mero hecho de estar esperando en una parada del autobús a coger
esperando que viniera el transporte y ser diferentes a mí, pues ya los habían parado y le estaban pidiendo los papeles, ¿no? Me pareció como muy interesante como punto de partida para explicar que precisamente el espacio público, entre otras cuestiones, es un espacio eminentemente desigual, es decir, porque como nos mostramos en él, tiene mucho que ver con cómo los demás nos consideran y además vivimos en una sociedad que no es un vacío, o sea, no vivimos en un vacío social, sino que vivimos en un contexto, en una sociedad que tiene una serie de mecanismos y de instrumentos y de elementos que contribuyen a, en cierta medida, condicionar nuestra presencia en las calles, ¿no? Y, por tanto, esto que es tan utópico muchas veces de la consideración del espacio público como un espacio de igualdad me pareció que quedaba desmontado, ¿no? Yo esto también se lo comento mucho a los alumnos en clase, porque siempre cuando hablo de estas cosas, bueno, la gente se empieza a echar un poco la mano a la cabeza, pero digo, bueno, a ver, la mayoría como me toca dar clases de ciencias sociales y muchas veces el público es eminentemente femenino, pues digo, a ver, las chicas de la clase, cuando volvéis de noche a casa, estáis en igual de condiciones en el espacio público que los chicos, entonces ya, bueno, damos un paso más para entender lo que significa estar en la calle y lo que significa el espacio público. Y bueno, y manifestar esa desigualdad que comentaba yo antes, ¿no? Entonces, en base a eso, en base a esa evidencia de la desigualdad que existe, independientemente de las características o del tipo de intervención que se haga, me gustaría hablar de una intervención concreta, que es la intervención de la primera superilla, de la primera supermanzana que se va a hacer en Barcelona en el año 2016, ¿vale? Y voy a hablar de algunas de las características de ella, voy a hablar de antecedentes y tal, y aprovecharé también para presentar algunos resultados de investigaciones que se han hecho en torno a la superilla, presentando que, o sea, demostrando o señalando o subrayando, si queréis verlo así, que precisamente algo que es presentado como un espacio público, abierto, de tolerancia, bla, 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 todo este tipo de cosas que normalmente acompañan a las intervenciones de este tipo y además en un contexto de presupuesto mínimo, además de como si se hubiera dado con la gran tecla, ¿no? Ahora pues ya podemos hacer intervenciones en el espacio urbano, simplemente pintando líneas en el suelo y haciendo 4 cosas y entonces a partir del mundo, desde ese momento todo el mundo saldrá a disfrutar de esa liberación del coche y de tal, como si fuéramos una especie como de congreso eucarístico, pues también queda un poco desmontado por cuanto los resultados muestran que se siguen dando dinámicas de desigualdad, ¿no? Entonces, para contextualizar todo esto, voy a poner una foto precisamente de la superilla, porque entiendo que todo el mundo no tiene por qué saber de qué estoy hablando, y voy a intentar a ver si me acuerdo cómo se subía. Aquí, vale. No sé si alguien me puede confirmar que se ve. Se ve. Ah, vale. Vale, Sí, perfecto. se ve perfecto. Vale, bueno, este sería la superilla. Es una intervención que se hace en el cruce aprovechando 9 de las manzanas del Eixample de Barcelona, en la zona más vinculada bueno, está más o menos entre lo que viene siendo el casco antiguo del barrio de Poblenou y la zona de transformación 22 Arroba, que es justo lo que se ve allí un poco al fondo, ¿no? Y entonces esta es la calle principal y de hecho es la única que se usa, el resto de las diferentes lados de la superilla están súper infrautilizados, después lo podemos comentar si queréis, y esta es la que es objeto de intervención principal, sobre todo porque, tal como se ve ahí, además de haber cosas pintadas en el suelo y una serie de macetas y tal, hay un colegio público, que es lo que está aquí a la izquierda, detrás de las bicicletas, que es el que, sobre todo a la entrada y a la salida del horario escolar, es el que llena de espacio esta calle, ¿no? Vale, entonces, el tema de la superilla de Poblenou es una intervención que se pone en marcha en el año 2016. Teóricamente tiene que cubrir un total de 1,3 hectáreas y tiene un presupuesto inicial de 55.000 euros. Claro, con ese presupuesto podéis pensar, como yo, ¿no? Que básicamente lo que se limita es a la intervención de la pintura en el suelo y posteriormente, conforme fue avanzando y se fue incrementando la intervención, pasó de los 55.000 euros a los 2 millones, por cuanto las primeras propuestas de modificación de las conductas en el espacio, simplemente en base a la pintura y a 4 cosas más, no acabaron de funcionar, por lo cual, tal como podéis ver ahí, se empezaron a disponer maceteros, zonas de picnic, se niveló también en parte el suelo,
para que los coches cuando pasaran fueran conscientes de que estaban entrando en una zona diferente, se pusieron también zonas de juego infantil, etcétera, ¿vale? Con lo cual, de la idea inicial de ser una intervención así como muy táctica, ¿no? de llegar, pintar e irse, al final acabó cambiando a una intervención un poco menos soft, pero que también era soft, evidentemente, comparado con cualquier otro tipo de proyecto similar, ¿no? Que pretenda algo similar, pues sigue siendo muy barato, ¿no? Bueno, en un principio estaban pensados que hubiera 5 superillas en toda Barcelona, pero al final se quedó única y exclusivamente con esta de Poblenou, que fue un poco la que intervino a nivel experimental, ¿no? La que se hizo un poco a nivel experimental. Os voy a leer una nota de prensa que se publicó precisamente a raíz de esto, a raíz de la puesta en marcha de la superilla. Está escrita en catalán, voy a intentar traducirla directamente, ¿vale? Pero lo digo por si me voy más lento o me equivoco. Bueno, el Ayuntamiento de Barcelona impulsará 5 superillas piloto en Barcelona en los próximos 4 años, esto es de 2016, con un presupuesto total de 10 millones a raíz de 2 millones por superilla, ¿no? Hábitat Urbà, que es el área de urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, trabaja en colaboración con la Agencia de Ecología Urbana, que es una agencia, una especie como de consorcio que está también, donde está también el área metropolitana, la Diputación, etcétera, y el Ayuntamiento, y que se encarga un poco de actuar además como think tank, ¿no? De este tipo de cosas, y a donde pertenecía Salvador Rueda, que es uno de los padres, aunque esto está en disputa, de la propuesta de superilla en la ciudad. Bueno, pues trabaja en colaboración con esta agencia de ecología urbana en la elaboración de un diagnóstico preciso con indicadores sociales, energéticos y en materia verde de las zonas susceptibles de ser superillas, ¿no? En Barcelona. Y así se han seleccionado 5 áreas piloto. Una es en el barrio de la Maternidad y San Ramón, otra el Poblenou, que es la que os he mostrado la foto, la Plaza de las Glorias, la antigua y la nueva izquierda del Ensanche y Hostafrancs, ¿no? Bueno, finalmente, como digo, solamente se hizo la de Poblenou, aunque poco después, bueno, hace unos años se planteó también aprendiendo un poco de los errores que se habían llevado a cabo en la de Poblenou, se hizo una en el área de Sant Antoni, pero la idea inicial era que hubiera hasta 500 superillas, ¿no? O sea, que casi toda la ciudad fuera una superilla, y de hecho hoy en día existe el concepto superilla Barcelona como que sería un poco como la traslación de lo que comentábamos antes del tema de la ciudad de los 15 minutos, que contempla sobre todo las intervenciones que se están haciendo en el entorno de la izquierda del Ensanche, que es bueno, en una zona muy concreta, que es donde cruza la calle de Consell de Cent y Diputació, con otras perpendiculares en la parte más antigua, digamos, del ensanche de la ciudad, ¿no? Que están ahora en marcha y que teóricamente van a acabar de ponerse en marcha, van a acabar de estar finalizadas antes de las elecciones de mayo del año que viene. 3 minutos, bueno, José. Dime. 3 minutos. Pues no me ha dado tiempo de nada. 3, te damos uno más, 3. Venga, vale. Bueno, simplemente que sepáis que inmediatamente, nada más que se puso en marcha en las superillas, pues ya aparecieron las primeras quejas de los comerciantes y de los vecinos, porque evidentemente a nadie le gusta que le toquen, digamos que en este sentido somos como muy conservadores, ¿no? Y a nadie le gusta que le toquen lo que tienes alrededor de tu casa, ni dónde coger el metro, ni dónde, el autobús, perdón, a dónde soltar la basura, etcétera. Las quejas que aparecieron más repetidamente fueron sobre todo por el tema de la falta de participación y de la idoneidad del espacio escogido. La gente decía que era una propuesta interesante, pero que se tendría que haber consensuado más con los vecinos y las vecinas. Estos son recortes de noticias que he cogido de internet, ¿no? Por ejemplo, esta que os digo es de La Vanguardia, del mismo año en que se puso en marcha la superilla. Más democracia y participación ciudadana se pedía, primero arreglar las aceras, y después consultar dónde se van a hacer las supermanzanas, etcétera, etcétera, ¿no? Y después, ya entrando en detalle, los resultados de precisamente esta intervención en concreto, hay un par de... Ahora, de hecho, hay una tesis doctoral sobre ello, y en un libro que próximamente sacaremos en febrero del año que viene aproximadamente, un capítulo estará dedicado precisamente a esto, pero los primeros estudios que se hicieron fueron unos informes del propio ayuntamiento que lo que pretendía era vincular cuestiones relacionadas con el género y la gentrificación en el contexto del barrio del Poblenou, ¿no? Entonces, en ese mismo informe elaborado por un equipo externo al ayuntamiento, pero financiado por aparecía, por ejemplo,
el hecho, como los vecinos y la gente del contexto señalaba que, por ejemplo, os leo un párrafo pequeño, a que esta circunstancia de la localización propia, ¿no? Donde se ha hecho, donde se hizo finalmente, a que esta circunstancia confiere poca densidad y diversidad a las relaciones en el espacio público, donde ya se ha dicho, en especial destaca la poca presencia de gente mayor, ¿no? Y la presencia de niños y niñas se concentra sobre todo en las zonas de juego de la Superilla y estrictamente en aquella que está justo al lado de la entrada de la escuela instalada en Barracones, que es la escuela Flor de Maig, que es la que os he señalado, ¿no? Claro, eran nueve illas, pero al final solamente queda en uso, o digamos en uso tal y como se pensaba de disfrute del espacio público, aquella que tiene la posibilidad de ser, digamos, usufructuada, ¿no? O apropiada por, en este caso, una escuela que de hecho todavía no se sabe muy bien qué va a pasar porque a raíz de, o sea, esta escuela está en Barracones y en 2029 tiene que salir de allí, con lo cual no sabemos qué pasará en el contexto de la Superilla, ¿no? Otra intervención, en este caso de una señora de unos 62 años del barrio que decía la única zona de la Superilla que funciona es la que está al lado de la zona de juegos infantiles y de las escuelas. Esto es un error de estrategia, yo estoy de acuerdo con el concepto de la Superilla, pero el ayuntamiento ha patinado en la estrategia que desde un primer momento hicieron, ¿no? Hacen una Superilla en un lugar donde no hay gente. No se atreven a hacerlo en un sitio más denso y ponen todo esto en una zona donde lo que hay son concesionarios de coches y talleres, con lo cual al final acaban generando toda una animadversión al respecto, ¿no? Y sobre el tipo de socialización que se genera, otra persona en este caso de 38 años decía que los padres y las madres de la escuela eran como una pequeña Babel, ¿no? De nacionalidades y de colores de piel, etcétera. Pero sí, siempre de una cierta categoría, es decir, familias de clase media. Hoy día podían vivir aquí, pero mañana no, podían vivir en otro lugar del mundo. Allí también hay un bar que hace de esquina, ¿no? Decorado con criterios de estética predominante en todo el área y que funciona como un punto de encuentro, especialmente la terraza, que denota una cierta mercantilización y privatización del espacio público, ¿no? Aquí lo que se hace referencia es que principalmente la gente que está haciendo uso de esa liberación del espacio o de esa construcción del espacio público es precisamente gente de clase media que, sobre todo en el contexto en el que está hecho, pues son de origen no de la ciudad, sino que son normalmente gente proveniente de las clases creativas que pasan una temporada como expatriados en la ciudad y que después se van, ¿no? Y que hacen un uso sobre todo muy mercantilizado porque se quedan básicamente en la terraza que está en la cafetería o en el bar que se encuentra en esta esquina, ¿no? Voy a otro estudio, me salto alguna cosa que también tengo por aquí, pero voy a otro estudio que se hizo precisamente en un tema de movilidad relacionadas con el tema del barrio del Poblenou y que situaba la Superilla como bueno, comparaba 4 espacios concretos del barrio, un sitio que está al lado de un gimnasio y que es una plaza así más o menos normal, una plaza dura, pero una plaza más o menos, digamos, que, como tanta que nos encontramos en las ciudades, la zona de la Rambla, que es la zona el eje principal del barrio, que hoy día está lleno de terrazas, de bares y restaurantes porque acaba directamente en el mar, una zona de un parque que está justamente al lado de la playa y la Superilla, ¿no? Y entonces lo que salía en el estudio, en este estudio, que es un artículo que está publicado y que quiere que le interese, se lo puedo pasar, es que básicamente el vecindario de la zona, la gente consideraba que el único espacio totalmente, digamos, todavía propio, o que la gente consideraba que era propio de la gente del barrio, era precisamente esta plaza dura que se encuentra al lado del gimnasio. La zona de la Rambla se había perdido porque había sufrido una dinámica de turistificación en el sentido de que estaba llena de bares y restaurantes. La zona de la playa se consideraba de ciudad porque venía gente de todos lados y la gente del barrio consideraba como un elemento completamente ajeno precisamente la Superilla, donde se daban relaciones sociales muy interesadas, por decirlo así, de corta duración y que de hecho la gente lo llamaba aquello como de amigos de las circunstancias, ¿no? Bueno, esto simplemente he ido muy rápido al final porque se me ha echado un poco el tiempo encima, pero lo que quería dar a entender, tal y como he explicado en la anécdota inicial, es que verdaderamente, pues por un lado el espacio público no es un espacio, aunque a nivel narrativo y discursivo siempre suele salir como adornado de una serie de adjetivos que siempre son de carácter positivo y casi progresista, ¿no? De igualdad, democracia, interacción, sociabilidad, etcétera, sino que todos y llevamos insertos en nuestros propios cuerpos y a nivel estructural de la sociedad nos determinan y nos digamos, nos significan
el papel que jugamos en él, y por otro lado, muchas veces las intervenciones que se hacen a nivel urbanístico para garantizar este tipo de espacios, precisamente lo que hacen es dadas las características y el contexto donde se sitúan, es precisamente suponer otro tipo de exclusión, que es una exclusión por apropiación de un determinado grupo social que tiene la capacidad y que tiene digamos, el tiempo y las circunstancias de usar, ¿no?, ese espacio, con lo cual acaba también siendo un espacio no de igualdad, sino un espacio de desigualdad que la gente ni siquiera propia del barrio, como es el tema de la Superilla, considera que es suyo. Y ahora sí, perdonad si me he extendido. Vale. No, que decía que muchas gracias por tu ponencia, y yo quería destacar precisamente las últimas frases que has lanzado, ¿no? Me ha gustado, me ha parecido importante el concepto de sentimiento de propiedad, ¿no?, del espacio, ¿no? O de sentir propietario, bueno, la propiedad del espacio, o sentirlo como algo ajeno, ¿no? Y eso es quizás, pues bueno, como decías, lo que ha ido quizás fallando, ¿no? Que viene a lo mejor en parte determinado o condicionado por por un proceso de participación deficiente o inexistente, ¿no?, en los casos que has escrito. Y yo creo que al final este último concepto, que la gente se sienta propietaria, ¿no?, que lo sienta como algo propio, pues es quizás una clave del éxito, ¿no?, de un éxito social, ¿no? Más allá de que las intervenciones sean arquitectónicamente o bueno, en diseño sean espectaculares, pero al final es eso también, ¿no?, esa clave. Y yo creo que al final, supongo que aunque bueno, no sé si lo has comentado, en este proceso de las superillas, supongo que mejor, bueno, se implementarán esos procesos participativos, ¿no? Entiendo, o sea, o no. No. A ver, sí que se ha aprendido mucho del proceso inicial, ¿no?, de la idea inicial de estas más experimentales del año 2016, después, poco tiempo después, se hizo la de San Antonio, pero no tanto a nivel de participación, que también, sino a nivel de el grado de intervención. Es decir, se pasó de ese urbanismo táctico muy sencillo de los 55.000 euros que he dicho, a una intervención que ya estaba un poco más de tipo avanzada. Y sobre todo, otro de los elementos por lo que funciona y que, digamos, supone una salvedad, es porque la zona donde se ha llevado a cabo sí que es una zona, digamos, urbana, por así decirlo, que se encuentra en la ciudad consolidada, en el entorno de un barrio, que es un barrio que además está sufriendo un proceso también muy potente de gentrificación, pero bueno, eso es otra historia, con lo cual sí que hay un mayor uso, ¿vale? Pero, y digamos más transversal, porque además está al lado de una zona muy atractiva, que es el Mercat de Sant Antoni, que es un elemento, digamos, de atracción popular, por llamarlo así, pero no tanto en cuanto al tema de participación como al hecho bueno, eso, ¿no?, de qué elementos o qué teclas había que tocar, sobre todo a nivel físico y a nivel normativo, porque también se hizo una moratoria de concesión de licencias y cosas así, lo que aquí se denomina un plan de usos, que determinaba qué tipo de paisaje comercial podría haber, y entonces esto también ha contenido en cierta medida lo que suele pasar muchas veces en estos sitios, que es que en cuanto liberas el espacio de los coches, se te llena muchas veces de bares y restaurantes con sus correspondientes terrazas, ¿no? Y en esto sí que se ha contenido. Y ahora están en la última fase, que es la de esta que os he comentado, de la Superilla Barcelona, que es una intervención mucho más grande y que yo creo que en cierta medida todas se ven adornadas un poco del mismo denominador común, que está muy bien en cuanto a contención y lucha contra la contaminación, el cambio climático y el medio ambiente, pero que se olvida muchas veces de los aspectos sociales que acompañan a una transformación de este tipo. Pues muchas gracias, José, por tu intervención nuevamente, y te esperamos en la mesa redonda.